El vaso de cristal se estrelló contra el suelo de baldosas hidráulicas, esparciendo fragmentos como estrellas rotas en la penumbra del café. No puedo más, Rocío. Mi vida es una jaula dorada y tú. Tú eres la única que me hace sentir libre, gritó Marta, su voz quebrándose como el eco de una saeta en una procesión de Semana Santa. Me quedé paralizada detrás del mostrador con el corazón latiéndome como un tambor de flamenco en las venas, preguntándome si este era el fin de mi mundo imperfecto o el comienzo de uno que ni siquiera merecía soñar. Huelva siempre ha sido mi refugio, esa ciudad de puerto donde el olor a salitre del Atlántico se mezcla con el humo de las chimeneas de las minas de Río Tinto, recordándonos que la belleza y la ruina van de la mano. Nací aquí, en un barrio obrero cerca de la ría de Huelva, hija de un pescador que se fue con las mareas y una madre que cosía redes hasta que las artritis la obligaron a parar. Yo, Rocío, con mis 28 años y mis manos callosas de tanto frotar tazas, soy solo una barista en el Faro del Sur, un café modesto en la Plaza de las Monjas, donde los turistas piden churros con chocolate y los locales susurran chismes sobre las familias poderosas. Mi vida es predecible, madrugo a las 5 para preparar el café solo fuerte, sirvo sonrisas falsas a maridos infieles y por las noches me pierdo en novelas de amor prohibido que escondo bajo la almohada. Nunca imaginé que una de esas historias se colaría en mi realidad, envuelta en el perfume caro de una mujer que parecía salida de un anuncio de perfumes en las Ramblas de Sevilla. Marta apareció por primera vez un martes de finales de primavera, cuando el calor ya empezaba a pegar las camisas a la espalda y las bugambillas trepaban por las fachadas coloniales como venas púrpuras. Entró con el sol a cuestas, su silueta recortada contra la puerta de cristal, y pedí a los santos que no fuera una de esas clientas exigentes que devuelven el café porque no sabe a nada. Llevaba un vestido blanco vaporoso, de esos que parecen hechos para bailes en las ferias de abril, y gafas de sol que ocultaban unos ojos que, lo supe después, guardaban tormentas enteras. Un cortado, por favor, dijo con una voz suave como el roce de las olas en Mazagón, y cuando le tendí la taza, sus dedos rozaron los míos. Fue un instante, un chispazo, pero suficiente para que mi pulso se acelerara como si hubiera bebido un doble espresso. No volvió al día siguiente ni al otro. Pensé que era una turista fugaz, de esas que llegan en yate desde Cádiz y se van dejando propinas generosas. Pero el viernes allí estaba de nuevo, esta vez con un libro en la mano, un viejo tomo de Lorca que reconocí al instante por su portada ajada. Se sentó en la mesa del rincón, la que da a la ventana con vistas a la catedral, y leyó en silencio mientras yo la observaba de reojo, limpiando la máquina de café con más cuidado del necesario. ¿Te gusta la poesía?, me preguntó de pronto sin levantar la vista. Tragué saliva. Sí, aunque no soy de las que recitan en voz alta. Prefiero que las palabras se queden dentro como un secreto. Sonrió una sonrisa que iluminó el local más que el sol de mediodía, y por primera vez en años sentí que alguien me veía de verdad, no como la chica del café, sino como Rocío con mis cicatrices y mis sueños rotos. Los días se convirtieron en semanas y Marta en una constante. Venía cada tarde, pedía su cortado y charlábamos. Me contó que era de Sevilla, estudiaba administración de empresas en la universidad, pero omitió los detalles que la delataban, el reloj de oro en su muñeca, el chofer que la esperaba en doble fila, el apellido que susurraban los parroquianos, Vega de la Cruz, dueños de la mitad de las minas de Río Tinto y de hoteles que salpicaban la Costa de la Luz. Yo, en cambio, le hablé de mi madre, de cómo el mar se llevó a mi padre en una tormenta y nos dejó con deudas que aún pago con cada propina. Eres fuerte, Rocío, me dijo una vez, mientras trazaba con el dedo el borde de su taza. Yo envidio esa fuerza. Mi vida es complicada. No pregunté más. En Huelva sabemos que las complicaciones de los ricos son como las minas, profundas, oscuras y llenas de veneno. Una noche de julio, cuando el calor era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, el café ya estaba cerrado y yo recogía las sillas cuando oí la puerta. Era ella, Marta, con el rostro pálido como la luna llena sobre la ría. Déjame entrar, por favor, suplicó, y en sus ojos vi el pánico de quien huye de algo peor que una tormenta. La dejé pasar y entonces vino el estallido, el vaso roto, las palabras que aún resuenan en mi cabeza como un lamento gitano. Se derrumbó en una silla, sollozando, y yo, torpe como siempre, me arrodillé a su lado, tomándola de las manos. Cuéntamelo todo, le dije, aunque temía la respuesta. Y ella lo hizo. Su familia la presionaba para un matrimonio arreglado con un empresario de Madrid, un hombre que olía a tabaco y ambición,
todo para sellar alianzas mineras que enriquecerían aún más a los Vega de la Cruz. Pero yo no lo amo, Rocío. Amo algo diferente. A alguien que me hace reír con chistes tontos y me prepara café como si fuera un ritual sagrado. El mundo se detuvo. ¿Era yo esa persona? ¿O solo un espejismo en su crisis? La besé entonces, un beso impulsivo salado por sus lágrimas, y ella respondió con una hambre que me dejó sin aliento. Nos amamos en silencio esa noche, no con la pasión de las novelas, sino con la ternura de dos almas perdidas que se encuentran en la oscuridad. Sus labios eran suaves como pétalos de azahar en primavera, y sus manos temblaban al rozar mi piel, como si temiera romperme. Hablamos hasta el amanecer, acurrucadas en el suelo entre servilletas olvidadas, prometiéndonos que esto era real, que en Huelva, bajo el cielo estrellado del Guadalquivir, podíamos ser libres. Pero la libertad, en esta tierra de conquistas y pasiones, siempre tiene un precio. Al día siguiente, cuando abrí el café, un hombre trajeado entró y dejó una tarjeta en el mostrador. Señorita Rocío, mi nombre es don Antonio Vega. Hable con mi hija antes de que sea tarde. Mi estómago se revolvió. Marta no era solo una estudiante, era la heredera, la joya intocable de una dinastía que controlaba el pulso económico de Andalucía. Y yo, una barista imperfecta con deudas y sueños rotos, acababa de cruzar la línea que separa los mundos. Los días siguientes fueron un torbellino. Marta venía a hurtadillas después del cierre, y nos escapábamos a la playa de Isla Cristina, donde el mar lamía la arena como un amante celoso. Allí, bajo las estrellas, me confesó sus miedos, su padre, un viudo implacable que había construido un imperio sobre el sudor de mineros onubenses, su madre, muerta joven en un accidente que nadie mencionaba, y el peso de un apellido que la asfixiaba. Quiero renunciar a todo, me decía, mientras yo le peinaba el cabello con los dedos. Pero no puedo. Si lo hago, arruinaré a mi familia. Yo la abrazaba, susurrándole que el amor no era una transacción, que en España, donde las mujeres hemos luchado por cada voto y cada mirada, merecíamos elegir. Pero en el fondo sabía que mentía. Mi propia vida era una cadena, el alquiler del café, la salud frágil de mi madre, las facturas que se acumulaban como arena en las dunas. Una tarde de agosto, durante la feria de Huelva, con el bullicio de casetas y el eco de sevillanas en el aire, todo cambió. Marta me invitó a su mundo, disfrazada de amiga casual. Fuimos a una cena en la finca familiar, un palacio neoclásico en las afueras, rodeado de olivos centenarios que susurraban secretos al viento. Vestí mi mejor blusa, la que compré en el mercadillo de la Orden, y me sentí como Cenicienta antes de la medianoche. Allí conocí a don Antonio, alto con bigote gris y ojos que perforaban como taladros mineros. Así que tú eres la barista que distrae a mi hija, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cenamos paella y jamón ibérico, bebimos fino de Jerez, pero el aire estaba cargado de tensión. Marta, a mi lado, apretaba mi mano bajo la mesa, un gesto de rebeldía silenciosa. Entonces llegó él, Javier, el prometido, un madrileño de sonrisa prefabricada y acento neutro, que hablaba de fusiones empresariales como si fueran romances. Marta, queriño, ¿has pensado en la boda? Podríamos hacerlo en la Almudena, con todo el glamour. Ella palideció, y yo sentí un nudo en la garganta. Esa noche, de regreso en mi piso diminuto en el barrio obrero, Marta se quebró de nuevo. No lo soporto, Rocío. Él no me toca el alma como tú lo haces. Nos besamos con desesperación, pero en su beso había un adiós que no quise ver. La rutina del café se convirtió en mi salvavidas, un ancla en medio de la tormenta que Marta había desatado en mi corazón. Cada mañana, mientras molía los granos de café de la sierra de Aracena, revivía sus besos, el calor de su piel contra la mía en las noches robadas. Pero el miedo crecía como la marea alta en la ría. ¿Cuánto tiempo podíamos durar así, entre sombras y mentiras? Huelva, con su mezcla de devoción católica y rebeldía andaluza, no perdona los amores que desafían las normas. Las vecinas chismorreaban ya en el mercado de la Merced, lanzándome miradas cuando compraba naranjas para mi madre. Esa Rocío, siempre con la cabeza en las nubes, decían, sin saber que mi cabeza estaba perdida en los ojos de una mujer que pertenecía a otro mundo. Una semana después de la cena, Marta desapareció. No vino al café, no respondió a mis mensajes en ese teléfono viejo que usaba para evitar a su familia. Pasé noches en vela, caminando por el muelle de la Casa Colón,
donde los barcos pesqueros cabeceaban como almas errantes, preguntándome si todo había sido un sueño febril. Mi madre, postrada en su cama con las manos hinchadas, notó mi palidez. Hija, el amor es como el vino de la tierra, embriaga, pero deja resaca. ¿Quién es ella? Le conté todo entre lágrimas y abrazos, y ella, con su sabiduría de viuda, me dijo, en esta familia, hemos perdido mucho al mar. No dejes que pierdas el corazón por orgullo. Pero el orgullo era lo único que me quedaba. El mensaje llegó un jueves al atardecer, cuando el sol teñía de rojo las chimeneas abandonadas de las marismas. Necesito verte. Playa de Mazagón, medianoche. Por favor. Mi pulso se aceleró y corrí a mi moto destartalada, zigzagueando por carreteras secundarias flanqueadas por pinares que olían a resina y promesas rotas. La encontré allí sentada en la arena, con las rodillas abrazadas y el viento revolviéndole el cabello como una mantilla en procesión. Lo siento, murmuró al verme acercarme. Mi padre lo descubrió todo. Amenazó con desheredarme, con hacerte daño a ti y a tu madre. Me senté a su lado, el frío de la arena calando en mis huesos. ¿Y Javier? Ella se giró con ojos enrojecidos. Le dije que no. Que no lo amo. Pero ahora. Ahora tengo que elegir. Hablamos durante horas con el rumor de las olas como banda sonora de nuestra confesión. Marta me reveló el secreto que la carcomía. Su familia no solo controlaba minas, habían encubierto un escándalo años atrás, un derrame tóxico en Río Tinto que envenenó ríos y mató cosechas, culpando a los mineros inmigrantes. Si rompo el compromiso, filtrarán documentos que arruinarán a cientos de familias, como la tuya. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y yo las sequé con los pulgares, sintiendo el peso de Huelva sobre nosotras, una ciudad marcada por la explotación, donde el progreso se paga con sangre invisible. Entonces quédate con él, dije, aunque cada palabra me desgarraba. Yo no soy más que una barista. Tú salvas el mundo. Pero ella negó con la cabeza, feroz como una torera en la plaza de toros. No. Te elijo a ti. Pero necesito tiempo. Ese tiempo se estiró como un verano interminable. Marta volvió al café, pero con distancia, un cortado rápido, una sonrisa forzada, conversaciones triviales sobre el tiempo o la romería del rocío que se acercaba. Yo fingía normalidad, sirviendo cafés a jubilados que leían El Faro de Huelva y contaban anécdotas de la Expo del 92, pero por dentro me pudría. Una noche exhausta me desahogué con mi amiga Luisa, la panadera de al lado, que siempre olía a levadura y consejos. Rocío, el amor lésbico en esta tierra es como el flamenco, hermoso pero te quema los pies. Si ella te ama, luchará. Si no, suéltala como un globo en la feria. El alto trajo la traición. Fue en septiembre cuando las primeras lluvias azotaban las playas y el aire se cargaba de yodo y melancolía. Entré al café una mañana y encontré a un periodista local, un tipo seboso con libreta en mano, esperándome. Señorita, ¿es cierto que seduce a la hija de los Vega para chantajearlos por el escándalo de Río Tinto? El mundo se volvió negro. Alguien había filtrado fotos nuestras, un beso robado en la playa, un abrazo en mi piso, acompañadas de acusaciones anónimas que me pintaban como una oportunista, una avarista ambiciosa, que usaba el amor para vengar deudas familiares. Mi teléfono no paraba de sonar, vecinos furiosos, mi madre llorando al teléfono, amenazas de despido del dueño del café. Corrí a la finca de los Vega, sorteando guardias y olivos centenarios, hasta que Marta salió a recibirme en el patio con el rostro demacrado. «¿Fuiste tú?», le grité, la voz rota por la rabia. Ella negó horrorizada. «No, Rocío. Mi padre. Él lo hizo. Para alejarme de ti, para forzar el matrimonio. Pero el daño estaba hecho. En Huelva, los chismes viajan más rápido que el viento de levante. Me convertí en el escándalo de la semana, la lesbiana que cazó a la heredera, decían en las tabernas de la calle Concepción. Mi madre sufrió un colapso, y yo pasé noches vigilándola en el hospital de la Merced, con el olor a desinfectante recordándome mi impotencia. Marta intentó salvarlo todo. Vino a mi piso una medianoche escalando la verja como una fugitiva, y me encontró acurrucada en el sofá, rodeada de facturas. Renuncié al compromiso, declaró arrodillándose. Y le dije a mi padre la verdad, que te amo, que nuestro amor es puro, no un complot.
La abracé sollozando, pero el veneno ya corría por mis venas. ¿Y ahora qué? ¿Tu familia me perdonará? ¿Huelva olvidará? Ella no tenía respuestas, solo besos que sabían a sal y despedida. El conflicto se profundizó cuando Javier entró en escena, no como villano, sino como un hombre herido. Me encontró en el café una tarde lluviosa, solo con un ramo de flores silvestres de las marismas. No soy el monstruo que crees, dijo con acento castizo que contrastaba con mi drol andaluz. Marta me lo contó todo. Ama a las mujeres, siempre lo ha hecho, pero su padre la obliga a esconderlo. Me tendió una carpeta, documentos sobre el derrame de Río Tinto, pruebas que los Vega habían enterrado. Úsalos. Salva tu reputación. Y dile que la dejo ir. Salí de allí temblando con el peso de la verdad en las manos. ¿Era esto redención o una trampa más profunda? Decidí confrontar a don Antonio. Fui a la mina de Río Tinto al amanecer, donde el sol naciente teñía de cobre las colinas desnudas, un paisaje lunar que gritaba injusticia. Él me esperaba en su oficina prefabricada, rodeado de mapas y trofeos de caza. Barista escupió, has envenenado a mi hija. Le tiré la carpeta a la mesa. No. Usted envenena ríos y vidas. Como el de mi padre, que pescaba en aguas limpias antes de su desastre. Por primera vez vi miedo en sus ojos, no ira. Si publicas esto, destruyes a Huelva. No, respondí. Usted la destruyó. Pero por Marta, lo guardaré. Si deja que ella elija. Regresé al café exhausta, solo para encontrar a Marta esperándome con maletas a los pies. Me voy a Sevilla, a la universidad. Lejos de todo. ¿Vienes conmigo? Mi corazón se partió en dos, una mitad gritaba sí, la otra recordaba a mi madre, al café, a la tierra que me había moldeado. Necesito pensar, murmuré y ella se fue, dejando un vacío como el de las minas abandonadas. Las semanas siguientes fueron un purgatorio de decisiones aplazadas. El café, mi santuario, se convirtió en una jaula, clientes que me miraban de reojo, propinas escasas, y el eco de los chismes que rebotaban en las paredes como pelotas en una plaza de toros. Mi madre se recuperó lo suficiente para volver a casa, pero sus ojos, antes llenos de la luz del mar, ahora cargaban con mi culpa. Hija, no puedes cargar con el mundo solo porque amas, me decía mientras le preparaba infusión de manzanilla, pero yo sí podía, porque en Huelva, las mujeres como nosotras siempre hemos cargado, con el peso de los hombres ausentes, de las tradiciones que atan como redes. Escribí a Marta cartas que nunca envié, garabateadas en servilletas del café, llenas de poesía robada a Machado, en el camino andaluz, tu sombra me persigue como un jilguero herido. En cambio me hundí en el trabajo extendiendo turnos hasta que las manos me dolían y el sueño me eludía. Luisa, mi confidente, intentaba animarme con panés de pita rellenos y consejos de taberna, ve a la romería del Rocío, Rocío. Allí, entre velas y promesas, el corazón se aclara. Pero la romería, con su devoción masiva y sus caravanas de carretas, me recordaba demasiado las procesiones de mi infancia, bellas, pero asfixiantes, como el amor que Marta y yo compartíamos. El malentendido llegó como una ola traicionera. Una noche, mientras cerraba el café, recibí una llamada anónima, tu amante está de vuelta con su prometido. Los vi en la finca, riendo como amantes. El mundo se tambaleó. Corrí a mi moto directo a las afueras, al Palacio de los Vega, donde las luces de la fiesta parpadeaban como luciérnagas envenenadas. Escaché a través de los setos, el corazón martilleándome, y allí estaban, Marta y Javier, bailando un vals torpe en el jardín, sus risas flotando en el aire perfumado de jazmines. Ella con un vestido rojo como la bandera andaluza, él con la mano en su cintura. No era un beso, no era pasión, pero para mi alma herida, era suficiente. Grité su nombre rompiendo el hechizo y todos se volvieron, invitados en frac, don Antonio con copa en mano, y Marta, pálida como un fantasma de la Alpujarra. Rocío, exclamó soltándose de Javier y corriendo hacia mí. Pero yo retrocedí, lágrimas cegándome. Mentira tras mentira. Dijiste que lo dejabas, que me elegías. ¿Era todo un juego para ti, heredera? La multitud murmuraba, teléfonos sacados como dagas modernas. Javier intervino suave, es una cena familiar, nada más. Ella te ama. Pero el daño estaba hecho.
Don Antonio se acercó imponente como un toro en la dehesa. Vete, chica. No perteneces aquí. Marta suplicó, padre, basta. Rocío es mi vida. Pero yo, ciega de rabia, tiré el anillo que ella me había dado, un sencillo aro de plata de la joyería de la Plaza del Punto, y huí en la noche con el viento azotándome como un latigazo. Los días se volvieron niebla. Ignoré sus llamadas, borré sus mensajes y me refugié en el mar. Nadaba al amanecer en la playa de Nueva Umbría, dejando que las olas me arrastraran, purificándome como en los antiguos ritos fenicios que Huelva aún guarda en sus ruinas de niebla. Mi madre, preocupada, me llevó a la ermita de la Virgen de la Cinta, donde arrodilladas ante la imagen, rezamos por claridad. El amor verdadero no duele así, me dijo. Pero dolía, como la saeta que atraviesa el pecho en una procesión cofrade, un dolor sacro y profano a la vez. La verdad salió a la luz en la feria de octubre, cuando Huelva se viste de luces y vino. Estaba en una caseta con Luisa, bebiendo rebujito para ahogar el vacío, cuando Marta irrumpió, vestida de faralaes blancas con lunares negros, el cabello recogido en un moño alto. La multitud se apartó susurrando, pero ella no vio nada más que a mí. Escúchame, por Dios, imploró arrodillándose en la arena del ruedo improvisado. Javier es gay. Fingimos para mi padre, para ganar tiempo. Él me ayuda porque entiende el secreto, ambos escondemos quiénes somos en esta sociedad que nos crucifica. El aire se cargó de silencio, roto solo por el rasgueo de una guitarra en la distancia. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurré, el corazón latiéndome como un cajón flamenco. Por miedo. Miedo a perderte, a que vieras lo rota que estoy. La abracé allí, ante todos, en un beso que sabía a vino dulce y lágrimas saladas. La feria rugió a nuestro alrededor, aplaudiendo como si fuéramos heroínas de una zarzuela, pero en mi interior, el conflicto ardía aún. ¿Podíamos sobrevivir a esto? Don Antonio, enterado por los chismes inevitables, cortó los fondos de Marta, dejándola sin un céntimo. Ella se mudó a mi piso, durmiendo en el sofá, trabajando como camarera en un bar de la Marina para pagar su parte. Era humillante para ella, la heredera criada en sedas, fregar platos hasta que las manos se le enrojecían, pero lo hacía con gracia andaluza, riendo de sus torpezas y besándome al amanecer como si cada día fuera el último. Sin embargo, la profundidad psicológica de nuestro amor se reveló en las grietas. Yo, con mis inseguridades de barista imperfecta, la acusaba de nostalgia por su vida pasada. ¿Extrañas los banquetes, los yates en la costa tropical? Ella, con el trauma de su infancia solitaria, una madre ausente, un padre tirano, se cerraba como una almeja, negando el vacío. Discutíamos en susurros en la cocina diminuta, sobre el futuro, Sevilla y la universidad para ella, o Huelva y el café para mí. Quiero construir algo nuestro, decía ella. Una vida sin jaulas. Pero yo temía ser su carcelera accidental, atándola a mi pobreza. El primer alto trajo un secreto más oscuro. Una noche, mientras Marta dormía, encontré en su bolso una carta de su padre. Vuelve, o revelaré el pasado de Rocío. Su padre no murió en una tormenta, se suicidó por deudas que yo causé, embargando barcos tras el derrame. El suelo se abrió bajo mis pies. Mi padre, el hombre que me enseñó a leer las estrellas en el muelle, no se había ahogado, había elegido el mar por desesperación, por un imperio minero que lo aplastó. Confronté a Marta al amanecer con la carta temblando en mi mano. ¿Lo sabías? Ella sollozó, sí. Por eso lucho más. Para redimirlo todo. La rabia me cegó, la eché, gritando que su amor era envenenado por mentiras. Pasé días en aislamiento vagando por las marismas de Odiel, donde las aves migratorias volaban libres mientras yo me ahogaba en recuerdos. Luisa me encontró allí, empapada y febril. El perdón es el vino que cura las heridas, Rocío. Pero primero, debes perdonarte a ti. Regresé al piso esa noche solo para encontrar a Marta ida, con una nota: te amo demasiado para destruirte. Adiós. La ausencia de Marta fue un vacío que Huelva amplificaba con su invierno inclemente, vientos de levante que azotaban las palmeras de la avenida Martín Alonso Pinzón, lluvias que convertían las calles en ríos de lodo, recordándome que el amor, como el clima andaluz, puede ser caprichoso y cruel. Volví al café con la armadura de la rutina, sirviendo cafés con leche a madres que llevaban niños a la escuela, sonriendo a ancianos que contaban historias de la guerra civil,
pero cada taza me recordaba sus labios, cada vapor su aliento. Mi madre, recuperada pero frágil, me observaba con ojos sabios. El mar siempre devuelve lo que se lleva, hija. Dale tiempo. El conflicto se intensificó cuando don Antonio atacó de nuevo. Cerró el grifo de proveedores al café, los granos de café que comprábamos venían de sus plantaciones en la Alpujarra, y el dueño, un viejo onubense leal a los Vega, me despidió con una palmada en el hombro y un «lo siento, niña, pero la familia manda». Me quedé sin nada, sin trabajo, sin Marta, solo con deudas que crecían como maleza en las dunas. Rogué empleos en bares de la Marina, pero los rumores me precedían, esa lesbiana, la que sedujo a la rica. Huelva, tierra de hospitality pero también de juicios, me escupía como una ola enfurecida. En mi desesperación, busqué a Javier. Lo encontré en un café de la Plaza de las Claras, solo, con un libro de economía abierta y una expresión de quien carga su propio secreto. Ayúdame, le supliqué sentándome sin invitación. Él suspiró, cerrando el libro. Marta está destrozada en Sevilla. Vive en un piso compartido, da clases particulares para sobrevivir. ¿Y tu padre? Lo siento. Mi familia también está manchada por esos pecados mineros. Hablamos por horas, dos almas marginadas en un tapiz de privilegios rotos. Me dio una dirección, un número y un consejo: el amor no es posesión. Es liberación. Ve por ella, pero suelta tus cadenas primero. El viaje a Sevilla fue un acto de fe, en un autobús alsa que serpenteaba por la autovía A49, pasando viñedos de Zalema que brillaban bajo el sol invernal. La ciudad me recibió con su bullicio eterno, el Guadalquivir serpenteando como un amante traicionero, la Giralda alzándose como un minarete de recuerdos moriscos. Encontré a Marta en Triana, en un piso humilde cerca del mercado de abastos, rodeada de libros y tazas desparejadas. Abrió la puerta con ojos hinchados, vestida con un suéter viejo que yo le había prestado. Rocío, murmuró y nos derrumbamos en un abrazo que borró semanas de silencio. Pero la reconciliación no fue fácil. Pasamos noches hablando hasta el alba, en el balcón con vistas al río, donde el agua reflejaba las luces de los puentes como promesas frágiles. Ella confesó su culpa: pensé que alejándome te salvaba, pero solo me salvaba a mí del dolor de verte sufrir por mi culpa. Yo revelé mi rabia profunda, la herida de mi padre que supuraba como una mina infectada. Tu familia me quitó todo, Marta. ¿Cómo puedo amar lo que destruye? Lloramos, nos besamos con ternura, no pasión, sino la dulzura de dos mujeres que se reconstruyen mutuamente, como las alfareras de la cerámica de Puente del Valle. Decidimos luchar juntas. Marta contactó a un periodista amigo de la universidad, una mujer valiente de Córdoba que había cubierto escándalos ambientales. Juntas preparamos la filtración, no venganza sino justicia. Publicamos los documentos del derrame en un blog independiente, Voces de Río Tinto, con testimonios de mineros jubilados y familias afectadas. Huelva estalló, manifestaciones en la Plaza del Rey, pancartas con justicia para el Río Tinto, y don Antonio, acorralado, dimitiendo de la junta directiva en una rueda de prensa tensa transmitida por Canal Sur. El backlash fue feroz. Anónimos amenazaron mi piso, pintadas en las paredes del café abandonado, traidoras. Mi madre recibió visitas intimidantes y Marta, en Sevilla, fue acosada en la calle. Pero en esa adversidad, nuestro amor se profundizó, volviéndose un refugio humanitario. Cocíamos gazpacho juntas en la cocina minúscula, bailábamos sevillanas en el salón para ahuyentar el miedo, y leíamos en voz alta a Gabriela Mistral, cuya poesía lésbica nos hacía sentir menos solas. Somos como las oliveras, decía Marta, arraigadas en tierra dura, pero fructíferas. El clímax llegó en Navidad, cuando Huelva se ilumina con belenes y villancicos. Recibí una llamada de don Antonio: ven a la finca. Solo. Fui temblando, escoltada por Javier, que se había convertido en un aliado improbable. En el salón, rodeado de retratos ancestrales, el viejo Vega parecía envejecido un siglo, arrugas como surcos de arado, ojos hundidos. Has destruido mi legado, gruñó. Pero entonces, sorpresa, sacó un sobre. Esto es para ti. La escritura del café El Faro del Sur, pagado. Y para Marta una cuenta discreta si vuelve. No era redención total, sino un gesto pragmático, el de un hombre que ve su imperio tambalearse. La amo, admitió, voz quebrada. Pero la he perdido por mi orgullo.
Lloré al salir, no de alegría, sino de la complejidad humana, villanos que son padres, amores que duelen como cirugías. Corrí a Sevilla a Marta y le conté todo en la estación de Santa Justa, bajo la lluvia navideña. Ella palideció, es una trampa. Quiere controlarnos. Pero en sus ojos vi el conflicto, el anhelo de familia, el terror al perdón. Elegimos nosotras, dije, tomándola de la mano. No él. Regresamos a Huelva en tren, un viaje de 6 horas que selló nuestro pacto. En el vagón, con el traqueteo como latido compartido, planeamos reabrir el café como un espacio inclusivo, con lecturas poéticas y talleres para mujeres marginadas. Un faro para las perdidas, bromeó ella. Yo reí por primera vez en meses, sintiendo que el amor, en su versión lésbica y andaluza, era una revolución silenciosa. Pero la decisión difícil pendía aún, perdonar a don Antonio, o cortarlo para siempre. Marta lo meditaba en silencio, caminando por las playas de Punta Umbría, donde el Atlántico susurraba absoluciones. Yo la acompañaba recogiendo conchas como talismanes, sabiendo que el clímax no era la filtración, sino esta quietud tensa antes de la tormenta final. La Nochevieja en Huelva es un tapiz de fuegos artificiales y uvas de la suerte, pero para nosotras fue un umbral. Celebramos en mi piso, solo nosotras dos, con mi madre uniéndose por videollamada desde su cama, comiendo las 12 uvas con sonrisas forzadas. Feliz año, hijas del mar, dijo ella, y Marta, a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa, un gesto que valía más que cualquier fortuna vega. Pero el fantasma de su padre rondaba, en llamadas ignoradas y cartas perfumadas que llegaban al buzón. El alto trajo la traición final, inesperada como un rayo en cielo claro. Una mañana de enero, mientras preparábamos el café para su reapertura, pintando paredes de azul atlántico, colgando guirnaldas de papel con versos de poetisas olvidadas, irrumpió Javier, lívido. Marta, tu padre. Se ha ido. Infarto anoche. El mundo se detuvo. Ella se derrumbó sollozando en mis brazos, un llanto primal que mezclaba alivio y culpa. Lo maté yo, murmuró. Con la verdad, con mi rebeldía. La abracé fuerte, meciéndola como a una niña, susurrando que la muerte es caprichosa, como el flamenco que nace del dolor. El funeral fue un circo de hipocresía, la catedral de la Merced llena de mineros con trajes prestados, empresarios con rosarios falsos, y la prensa acechando como buitres. Marta, de negro riguroso, leyó un elogio que escribí yo. Antonio Vega fue un hombre de hierro, forjado en las minas de nuestra tierra, pero el amor, como el río Tinto, corroe lo más duro. La multitud aplaudió, pero en sus ojos vi el perdón colectivo, el cierre de un capítulo tóxico. Heredó todo, minas, hoteles, una fortuna que podría reconstruir Huelva. Pero ella, en un acto de profundo humanismo, vendió la mayoría a un consorcio ecológico, donando fondos para limpiar ríos y apoyar comunidades LGTB en Andalucía. No quiero su legado, me dijo esa noche en la playa bajo la luna llena. Quiero el nuestro. Sin embargo, el malentendido final surgió de las cenizas. Una heredera distante, prima de Marta, la acusó de fraude, robó la compañía para su amante lesbiana. El escándalo revivió con titulares en ABC Sevilla, la heredera traidora y su barista. Huelva, herida pero resiliente, se dividió, algunos nos llamaban heroínas, otros brujas modernas. Recibí amenazas anónimas y Marta, presionada por abogados, dudó por un instante: ¿y si nos separamos para protegerte? Fue el momento más oscuro en mi cocina, con la lluvia golpeando la ventana como dedos acusadores. No, respondí feroz. Juntas o nada. Este amor es nuestra cruz, pero también nuestra corona. El clímax explotó en una asamblea pública en el Teatro Colombino, organizada por activistas locales. Subí al escenario con Marta a mi lado, ante una sala abarrotada de mineros, feministas y curiosos. Hablé desde el corazón, en ese español andaluz que arrastra las eses como un secreto. Soy Rocío, barista imperfecta, hija de un hombre roto por ambiciones ajenas. Marta es mi amor, no mi botín. En Huelva, tierra de Colón y de exploradoras olvidadas, merecemos amar sin cadenas. Ella tomó el micrófono, voz temblorosa. Mi padre nos enseñó a conquistar, pero yo elijo rendirme al amor. A Rocío, que me salvó de mí misma. La ovación fue ensordecedora, un rugido que ahogó las dudas, y en ese instante supe que habíamos ganado no la guerra, sino la paz. La vida se asentó en una normalidad romántica.
Reabrimos el Faro del Sur como un centro comunitario, cafés por la mañana, círculos de lectura lésbica por la tarde, cenas solidarias con gazpacho y gambas al pil pil. Marta terminó su carrera en la Universidad de Huelva, especializándose en sostenibilidad, y yo, con su apoyo, empecé a escribir cuentos de amores prohibidos en la Costa de la Luz, publicados en fanzines locales. Mi madre, rejuvenecida, se unió a nosotras en las tardes, tejiendo mantones que vendíamos para causas queer. No todo fue idílico, las cicatrices quedan. Noches en que Marta sueña con su padre y despierta gritando, o yo insegura, cuestionando si merezco esta felicidad. Pero nos curamos mutuamente con paseos por las marismas al atardecer, donde las garzas reales nos miran como testigos antiguos, y besos que saben a sal y futuro. En Huelva, donde el Atlántico besa la tierra con furia y ternura, nuestro amor es un faro, imperfecto, controvertido, pero eterno. Hoy, 2 años después, miro a Marta durmiendo a mi lado, su cabello negro desparramado como un río de medianoche, y agradezco a los santos caprichosos que me trajeron esta vida. Soy solo una barista imperfecta, pero la heredera corporativa eligió amarme. Y en esa elección encontramos la redención, no en fortunas o legados, sino en el simple acto de elegirse, día a día, contra viento y marea.